Y ahora sí nos vamos, aleluya. Estaba viendo tarde en la noche, me volví a levantar y le dije a mi esposa, necesito leer algo. Y me fui a la biblioteca que tengo en mi casa, a los diccionarios, especialmente al diccionario Vine y a los comentaristas como Moody. Y pude recoger algo que ya lo sentí en mi espíritu, pero quería confirmarlo a través de estos versículos. Y es que cuando Pablo nos está hablando en estos versículos especialmente, está hablando de transformación. El pastor Osvaldo usó el texto de Romanos 12, que es un texto muy poderoso, y enfatizó de que nosotros necesitamos transformar nuestra mente, ¿verdad? La palabra transformación es una palabra que se divide de dos partes. Y sale de una palabra que se llama metamorfos. Metamorfo, que significa meta, implica cambios, y morfe significa forma. Pero específicamente en el texto que él leyó, Romanos 12:2, escúcheme bien algo que yo conseguí dentro del diccionario, que Moody también lo repite, y es bien impresionante porque cuando habla de la palabra transformación, ahí dice transformaos. No dice transformación, dice transformaos. Y lo que significa es que nosotros estamos obligados a efectuar un cambio de conducta y un cambio de carácter. Dice morfe, en estos versículos destaca el cambio que es interno, no es algo exterior. No es que ahora por nuestra manera de vestir nosotros podamos decir que somos diferentes. El cambio tiene que nacer internamente. El cambio tiene que nacer internamente. Vuelvo a decirlo otra vez, el cambio comienza internamente. Y el único que produce cambio es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es importante que podamos entender todo lo que voy a decir, porque voy a hablar de palabra, pero quiero enfatizar en estas cosas porque necesito recordarles y soltarle un poquito de lo que Dios me muestra o lo que Dios me ha mostrado a través de esto. Pero escriba esto si quiere, porque esto le va a beneficiar. Todo lo que está relacionado al nuevo pacto, escúcheme bien, todo lo que está relacionado al nuevo pacto se comprende a través de la revelación del Espíritu Santo. Vuelvo a decir otra vez eso. Todo lo que está relacionado con el nuevo pacto solo se comprende a través de la revelación del Espíritu Santo. Usted puede ser intelectual, usted puede ser muy hábil, pero el Espíritu Santo solamente le va a mostrar lo que la Escritura está diciendo. Amén. Escriba esto también, en el reino el reino de los cielos o el reino de Dios no se aprende por asociación. Es decir, antes de terminar leyéndolo todo, pero voy a enfatizar en algo. Es decir, entrar a una iglesia no nos hace transformados. Venir a una iglesia no nos hace transformados. El reino no se aprende por asociación, se aprende por la regeneración y cambio de mente por el Espíritu. Tenemos que entender como un principio, hermanos, que todo reino tiene una constitución. Todo reino tiene una constitución. Y la nuestra es la palabra del nuevo pacto. La constitución nuestra es el nuevo pacto, la palabra del nuevo pacto. ¿Por qué le digo esto? Escriba esto también. El pacto, el nuevo pacto o el reino no pertenece a la vieja creación. Por eso Pablo está hablando y enfatizando de algo bien importante en 1 Corintios, que si usted lo lee literalmente y usted lee el capítulo 15, él está hablando de la resurrección, pero en esos versículos específicamente él está abriendo un amplio conocimiento y revelación de la palabra para que podamos entender la importancia
de entrar en el reino. Así que es importante que entendamos que el reino no pertenece a la vieja creación. Primero, que es un nacimiento único a través de la obra redentora de Cristo. Y es a través de su sacrificio que Dios se nos revela a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra nos hace pasar por el proceso de la transformación. Usted ve una mariposa y usted va a ver una mariposa que al principio la va a ver, es gusano. Y quizás, para el que le tenga asco al gusano, le va a coger asco a la mariposa. La va a ver. Pero el proceso de transformación termina siendo una mariposa hermosa. Era gusano, pero terminó siendo algo hermoso. Es un proceso. Cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de venir al Señor y entregar nuestra vida a Él. Y el proceso de cambio en nuestra vida solo se logra a través de la palabra. Solamente se logra a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. No es a través del intelecto. Amén. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Usted y yo estuvimos en el reino de las tinieblas. Pertenecíamos a un reino oscuro. Pero Él nos trasladó de las tinieblas y nos trajo a una dimensión nueva. Ay, Dios mío. Nos trajo a algo nuevo. Nos trajo a algo nuevo, una vida nueva. Por eso la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, ahora es aquí, Él las hace todas nuevas. Dígale a alguien, Él lo está haciendo todo nuevo en mí. Cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, una de las cosas que hizo en Mateo 3:12 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el grito de la introducción de el nuevo mensaje que el Señor quería traer. Escúcheme bien. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que se decía en el Viejo Testamento. Pero a partir del Nuevo Testamento suceden cosas poderosas e importantes en nuestra vida. Es importante que nosotros aprendamos a ser renovados por el mensaje del nuevo pacto. No es algo nuevo. No es algo que es un mover de Dios en el presente, no, es la voluntad absoluta de Dios, del Dios del cielo. Si usted va a la Escritura, usted va a ver en Juan 3:5 la historia de Nicodemo. Y escuche bien, Nicodemo quería conocer a Jesús por asociación. Él fue y se le acercó, se trepó en su arbolito allá arriba porque era cortito de chasis. Pero creía que el asociarse con Jesús lo hacía parte del reino. Vuelvo a decirlo otra vez. Él pensó que asociándose con aquel que hacía milagros, con aquel que hablaba diferente, con aquel que actuaba diferente, con aquel que vivía diferente, eso lo iba a hacer uno como ellos. Para sorpresa de Nicodemo, Jesús le responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mira cómo se le explica, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ay, lo voy a decir otra vez. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dígale a alguien, eso es palabra. Eso es palabra. Eso es palabra. Quizá usted me dirá, ¿verdad? Señor, pero pastor, ¿por qué usted no me habla? Yo tengo un problema increíble con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. ¿Cómo yo puedo bregar con esto? ¿Cómo yo tengo problemas en mi trabajo? Yo vengo aquí a escuchar una palabra que me ayude. Y, hermanos, quiero decirle, ahí está el problema. Ahí es que está el problema. No entendemos que Dios nos dio los recursos. No entendemos que usted tiene a Dios metido por dentro. Yo no llamo a Dios para que baje aquí, yo llevo a Dios aquí. Ay, Dios.
Cuando usted entiende el reino, usted se va a dar cuenta, y cuando uno aprende a vivir la palabra del reino, usted se va a dar cuenta de que Dios está contigo en todo lugar. Dios no está en la iglesia, Dios está en tu vida. Cuando tú llegas aquí, entras como parte de un cuerpo que se unifica, donde tus dones y mis dones atraen la presencia de Dios, atraen la esencia de la gloria de Dios. Porque ya tú vienes empapado del Señor, ya tú vienes con gratitud, sabiendo que te vas a encontrar con hermanos que vamos a glorificar, vamos a bendecir al Señor, vamos a estar adorando al Señor, y unificamos como cuerpo todo lo que Dios tiene en nosotros, todo lo que Él mismo repartió, como dice Efesios 4, que Él mismo repartió y dio dones. Y esto de que dio dones, dice que Él subió a las partes, bajó a las partes más bajas, y usted y yo somos los promotores del cielo en la tierra. Así que es mi responsabilidad que como un embajador del reino y como un administrador del reino aquí en la tierra, yo pueda servirle lo que el menú del Padre me da. Es decir, cuando yo le sirvo la mesa, yo estoy sirviendo lo que Él me está dando. Es la responsabilidad de nosotros comer de eso, alimentarnos de eso. ¿Para qué? Para que podamos movernos totalmente en una misma dirección. Para que entendamos que hay una posición y una autoridad y hay un conocimiento de la palabra que Dios te ha dado a ti, para que operes en esta esfera terrenal. Le explico algo, sin que nadie se me ofenda, incluyéndome a mí. Cuando yo le doy más prioridades y más pensamiento a todos los problemas terrenales que yo tengo, más distante me veo de las soluciones. Le estoy dando vida al problema y estoy cogiendo los recursos que Dios me ha dado y los estoy escondiendo. Yo estaba en la casa de Carlita y me llamó un profeta americano. Yo no lo cogí, me dejó un mensaje. Y me dejó la palabra que me envió. Y me dijo, estás atravesando por una guerra espiritual. Y me dio un montón de cosas, me citó Isaías, no, ninguna alma forjada, bla, 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 bla. Y al final me dijo esta palabra: en todo momento confiesa, yo salgo de esto. Los procesos de vida, las situaciones de nuestra vida son tan largas como nosotros las permitimos. Porque Dios habló a través de su palabra. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Pregúntale a alguien, ¿tú estás confiando? Dígale, amado, usted está confiando de verdad. Confiad, dice él. Yo he vencido al mundo. Escúcheme bien. Si Él venció al mundo y Él está en ti, en tu corazón y en tu espíritu, dígale a alguien, tú eres más que un vencedor. Porque no has sido tú el que venció, es que Él ya venció por ti. Él ya venció por ti, digo, ya Él venció por ti. Ya Él te dio la victoria. Tú eres un vencedor. Tú eres un vencedor. Tú tienes que proclamar con tu boca y repetir lo que este libro dice. Yo soy un vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá todo lo que me falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Aleluya. Hay algo que necesitamos entender. Nosotros por decreto y por derecho legal somos nuevas criaturas. Aprenda eso. Porque esa es la atmósfera de la palabra que Jesucristo consumó en la palabra, en su sacrificio. Lo que tú no puedes hacer, lo que yo no puedo hacer con mi carne, Él lo venció. Y su victoria es nuestra victoria. La victoria de Él es nuestra victoria. Por lo tanto, yo me aferro a creerle a Él que toda determinación que sale de su boca a través de este libro es una palabra que me bendice a mí.
La palabra no es como un drive-thru que tú vas y le dices, dame cebolla, no me le eches cebolla, dame el speaker. Esto es, lo cogemos o no lo cogemos. Estamos diciendo que le creemos a Él, tenemos que creer a Él cuando Él nos está diciendo, tú eres más que vencedor, pero también tenemos que creerle a Él cuando Él nos dice, mi hijo tiene que cambiar. Ay, ay. Ay, 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 ay. Él no lo está diciendo para que nos sintamos mal. Él no lo está diciendo porque Él quiere darnos más. Y no es que nosotros hagamos lo bueno para que Él nos recompense como si fuéramos perritos. Como tú sabes, los perros cuando hacen las cosas buenas, usted le da una palmadita por el pechito y dice, good boy, good boy, good boy. No, Él pagó el precio. Y pagó un precio, ¿por qué? Porque cuando tú estás, escúchame, cuando ya tú sabes que estás caminando con Él, no es porque tú lo decidiste, es porque Él te amó antes de la fundación del mundo. Es porque ya tú fuiste escogido y separado con Él. Ahora lo que Él está esperando es que tú le creas a Él y a su palabra para que tú puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida, puedas ver la bendición de Dios sobre tu vida, puedas ver la provisión de Dios sobre tu vida y puedas ver cómo las cosas se arreglan en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos, con tus generaciones. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios es fiel. Imagínense usted que la palabra misma dice que no va a pasar ni una letra que no se cumpla. Todo se va a cumplir de la palabra. Si se va a cumplir lo malo, se tiene que cumplir lo bueno. Lo que pasa es que nosotros los creyentes a veces pensamos más en lo malo y en los defectos. Alaba lo que Él vive. Los defectos del hermano a veces son más grandes que las virtudes. Mire qué cosa que la vida es así. Que usted puede hacer 100,000 cosas buenas y el día que haga una cosa mala lo marcaste para toda la vida. Ay Dios, alaba lo que Él vive. No es así. Que tú puedes bendecir, tú puedes hacer 20,000 de cosas y un día te equivocaste y a lo mejor la emoción te controló y te marcaron. Te marcaron. La gente no cree en el perdón. Es más, le voy a decir algo más profundo. Hay cristianos que se rehúsan a perdonar. Usted va a decir que eso es producto del espíritu. Eso es producto de la carne. Porque el espíritu tiene un fruto. Y el fruto primero que dice el espíritu es amor. Ahí, alaba lo que Él vive. Vamos al texto de Génesis 1 para comenzar hablando de esto. Quise entregarle un poquito de esto para que entienda de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de palabras. Pero si no hago esta plataforma, entonces no va a entender nuestra responsabilidad también. Amén. En Génesis 1 es interesante, ¿verdad? Como en el texto nos muestra cuando la tierra estaba desordenada y vacía y nuestro Creador abrió su boca y liberó, escuche bien, liberó a través de su boca todo el poder de su palabra. Y esa misma palabra, más el Espíritu Santo que se estaba moviendo sobre las aguas, trajeron orden, diga orden. Trajeron orden y vida a nuestro planeta. Lo primero que trajo fue la luz. Qué bueno que Dios trajo la luz. ¿Te imaginas que el primer día Él hubiese hecho oscuridad? Escúchame, hay dos cosas que debemos aprender de Génesis. Y quiero que las anote también. Dos cosas que debemos aprender de Génesis. Número 1. El eterno Dios crea con su boca. Y con ella misma reafirma el poder de ella en su propósito. Cuando Dios declara algo con su boca, el propósito ya está envuelto. Por eso nosotros como creyentes no podemos cuestionar lo que Dios dice. Estoy hablando de la palabra. Quizá usted no está de acuerdo con que, vamos a ver, que una persona todo el tiempo esté corriendo por la iglesia porque siente el Espíritu Santo y que hable todo el tiempo en lengua, y si usted no está de acuerdo de eso. Pero hay otras personas que están de acuerdo con eso. Y eso no hace que lo que usted está diciendo sea absoluto.
Hay un orden, hay unas cosas, ¿verdad?, que son principios que se practican a través de la Escritura. Cuando Dios hace las cosas, establece el propósito de ellas. Cuando creó la grama, dijo a la vegetación que crezca, ya Él tenía en mente que los animales iban a comer de ella. Eso no lo hizo para decorar el mundo. Ni tampoco te dio una mujer para que sea un adorno en tu casa. Gloria a Dios por las que dijeron amén. Ni tampoco te dio un esposo para que sea un esclavo. Ay, alaba lo que Él vive. Te lo dio para que fueran una sola carne, un mismo sentir. Fíjese que cuando habla del matrimonio dice, y grande es este misterio, porque lo relaciona con Cristo, lo relaciona con la iglesia. Ay Dios, escudriñelo después para que pueda entender lo que estoy hablando de la palabra. Número 2, lo que ya fue decidido en la eternidad se hace visible en lo natural por el decreto de su palabra. Es decir, cuando Dios creó los cielos y la tierra, no dijo, déjame ver cómo ese animal va a ser. Imagínense que se hubiese equivocado y al gorila le hubiese dado el cuello de una jirafa. Qué cosa horrible. Por lo tanto, lo que viene a pasar en la existencia ya fue procesado en Él. Es parte del propósito y es lo que Él dice. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el hecho de que usted no lo vea no le significa que no exista. El hecho de que usted no vea su bendición llegar no significa que Dios no la declaró y ya exista. Porque si la palabra me dice a mí, y la palabra no se contradice, que Efesios dice que Él nos bendijo a nosotros con toda bendición, con todo tipo de bendición, en los lugares celestiales en Cristo Jesús, no está hablando que cuando usted llegue allá arriba va a tener la mansión que sueña, ni el carro que sueña. Significa que Dios de antemano a nosotros nos bendijo con todo tipo de bendición y esas bendiciones están en los lugares celestiales, pero tú tienes que creerlas. Tú tienes que creerle a la palabra. Tú tienes que creer al decreto de su voz y de su palabra. Déjeme decirle algo. Dios sigue hablando a través de los hombres. Él habla a través de su palabra y sigue hablando a través de los hombres. Dice en su palabra que Él le da a la gente, le da pastores conforme a su corazón. ¿Para qué? Para que puedan darle a ese pueblo lo que ese pueblo necesita. ¿Qué necesita? El pueblo necesita palabra. El pueblo necesita palabra. El pueblo necesita consejo. El pueblo necesita dirección. Pero todo esto sale de la palabra. Y todo esto tiene que recibirse en el espíritu. Porque si usted lo recibe en la carne, le va a estar malo. Salmo 33 se dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Juan nos revela en el libro de Juan un poder, algo poderosísimo de la palabra y algo bien profundo. Porque Juan 1:1 dice, en el principio, escúcheme bien, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso me dice que cuando nosotros rechazamos la palabra, no estamos rechazando un libro, lo estamos rechazando a Él. Eso me dice a mí que cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, escuche bien, cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios y rechazamos el consejo que viene a través de la palabra de Dios, no estamos rechazando hombre ni estamos rechazando el libro, estamos rechazando directamente a Él. Ay, Dios, alaba lo que Él vive.
Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y verdad y vida. Son espíritu y vida. Escúcheme bien, si la palabra es espíritu y vida, significa que en ella misma está la vida de Dios. Significa que está la vida de Dios, la gloria de Dios. Cuando Dios habla, Dios libera. Cuando Dios habla, Dios libera. ¿Por qué la serie Sembrador? Escuche bien. Cuando Dios suelta la palabra bíblica, palabra que está aquí en esta escritura, cuando Dios usa al hombre para soltar la palabra, nosotros somos el terreno donde la semilla cae. Yo no quise utilizar la palabra de sembrador para explicársela, porque para mí me tomaría mucho tiempo explicársela solamente en un solo domingo. Pero escúcheme bien, la palabra siempre tiene efecto. El problema es el terreno. El problema no solamente es el terreno, es la interpretación que nosotros tenemos de lo que estamos oyendo. Porque en nuestra recorrer hemos recogido paradigmas que nos separan de la bendición de Dios. Y Dios insistentemente quiere bendecirnos, insistentemente seguimos creyendo que lo que estamos oyendo no está mal. Hemos creado paradigmas, hemos creado cosas y no estamos dispuestos, escúcheme bien, a ser transformados. La transformación requiere de cambios. Requiere que usted reciba la semilla que el sembrador está sembrando. Requiere que usted reciba la palabra que viene de la Escritura. Estamos hablando palabra, por eso siempre en cada uno de los mensajes yo le doy 10 y 15 versículos para que usted entienda que eso está en la Escritura. Amén. Así que es importante tener un depósito de ella en nuestro espíritu. Porque si usted no tiene un depósito de la palabra de Dios en su espíritu, en los tiempos malos no hay quien lo sostenga. Usted puede llamar a fulano, a sultano, usted puede hacer cualquier cosa y eso no se ve, el problema no se va hasta que usted no se ponga para su número en la palabra. La palabra es vida. No pueden existir cristianos que no tengan tiempo para leer la Escritura. Eso no puede existir, mi hermano. Nosotros debemos amar la palabra de Dios. Escúcheme bien, Facebook lo que va a hacer es enredarlo. Hay gente que lee la Biblia a través de Facebook. Deja ver qué escribió fulano de tal. Entonces tenemos un sinnúmero de gente que lo que se han convertido en gente motivacional, que en momentos dados usan algo que parece que es de la Escritura, pero lo están sacando para inspirar a alguien sin usar la palabra misma. Y la palabra misma es la que nos instruye, la palabra misma es la que nos corrige, la palabra misma es la que nos bendice, la palabra misma es la que nos eleva, la palabra, si hay algo que va a suceder en tu vida es que tú le creas la palabra. Cuando usted habla de decidí creerme, tú tienes que pensar a quién tú le crees. ¿Le crees la palabra o le crees? Es importante tener un depósito de la palabra que esté constantemente, escúcheme bien, y esto con mucho respeto. Mucha gente usa la palabra como horóscopo. Deja ver qué Dios me va a decir hoy. Y bueno que le salga el versículo un día, lo que vayas a hacer, hazlo. ¿Sabes qué pasó en ese evento, verdad? Judas fue y se ahorcó. Por la mañana me levanto. Ay. Me abrió en Proverbios 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todos los que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y esa es la palabra tuya del día. Usamos la Biblia como un horóscopo. Escúcheme bien, y estoy hablando algo que es bien delicado, porque estoy hablando y menciono ahorita la condición adámica. Eso es condición adámica. Nosotros pertenecemos al nuevo hombre, al nombre Cristo.
renovados por Él. Hemos creado un Dios de atmósfera. Hemos creado un Dios de atmósfera que solamente creemos que se va a manifestar porque venimos ese día gritando aleluya y gloria a Dios. Y se nos olvida que yo vengo equipado de mi casa, dándole gracias a Dios, dándole gloria a Dios. Me levanto con agradecimiento. Si usted no hace eso por la mañana en su casa, en la iglesia no lo va a conseguir. ¿Me está entendiendo? Si usted no hace eso por la mañana en su casa, en la iglesia no lo va a conseguir. ¿Sabe lo que va a pasar? Va a brincar de esta iglesia para otra iglesia, para otra iglesia, para otra iglesia, porque está buscando algo. Está buscando algo, escuche bien, que solamente va a saciar su alma, no su espíritu. Y en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios, se supone que yo hablo con Él en las mañanas. Me levanto con agradecimiento. Vengo ante su presencia. Hago una disciplina de escudriñar la palabra, de leer la escritura. ¿Cómo yo voy a saber para dónde yo voy? Usted no se dirige a ningún lado porque tiene el tanque del carro lleno. Porque usted no le llena el tanque al carro y le pone el switch y se va a ver hasta dónde llega. Porque hasta donde llega se le va a acabar la gasolina. Dígale a quien tiene que tener una reserva. Y esa reserva está aquí. ¿Cuántos de ustedes han pasado por experiencias que han estado pasando por situaciones y circunstancias en su vida y de momento un versículo le sale de aquí del vientre? ¿Por qué? Porque hay una reserva. Usted ha creado una disciplina. Usted ha creado una intimidad con Dios. Yo lo conozco a él en la intimidad. Por eso la mujer, cuando la mujer fue al pozo, ella no entendía cuando Jesús le dijo, si tú bebes de esta agua no vas a tener sed jamás. Pero el problema que tiene es que estás buscando un hombre por aquí, un hombre por acá, otro hombre por acá. Estás buscando cosas que te satisfacen. Pero esta agua que yo te doy, con esta agua que yo te doy, tú vas a encontrar que la sed se te va a quitar. Jesús le dijo, ¿sabes qué? La hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que es eso? Yo lo voy a adorar en las buenas, lo voy a adorar en las malas. Yo no dependo de una emoción para decirle, Señor, gracias. Si no tengo compra, le doy gracias. Si no tengo dinero, le doy gracias. Cuando tengo dinero, le doy gracias. Cuando tengo compra, le doy gracias. Le doy gracias en todo momento. ¿Por qué? Porque hay una relación. Hay un nuevo hombre que no está viciado a una condición adámica, que depende de emociones, que depende de que me pompeen, que dependen que me hablen, que me dependen que estén mencionando mi nombre en todo momento, que se goza cuando Dios usa a otro. Dígale a alguien, yo celebro lo que Dios está haciendo en tu vida. Vamos, rompa esa maldición que hay en el pueblo. Diga, yo celebro lo que tú eres, celebro quién eres, celebro lo que Dios está haciendo en tu vida. Dígale a alguien, yo celebro la bendición que Dios está haciendo en tu vida. Colosenses 1, 16 y 20 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él están todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ahora escuche bien, y por medio de Él, escuche bien, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo en la cruz. Escúcheme bien. Si usted no está agradecido por el sacrificio de la sangre, hay un problema bien grande. Porque la primera prueba de agradecimiento nueva es darle gracias a Dios por la sangre de Cristo. Hizo un sacrificio perfecto. Nosotros rechazar la palabra, le estamos diciendo a Él, es imperfecto lo que tú hiciste. Rechazar la palabra del nuevo pacto es decirle a Él, no estoy conforme con lo que Jesús hizo. Yo creo que hay más.
De ahí salen el 20 miles de doctrinas. La gente inventando, añadiendo. La gente poniendo todo alrededor. No, esto debe ser así. ¿Sabe que nosotros los cristianos a veces encajonamos a Dios? Y creemos que si Dios no se mueve de esta manera, Dios no está ahí. Es como, ¿dónde estará Dios? Mateo dice algo impresionante. En aquel día, muchos dirán, él o allí. Usted se sorprende, pero eso pasa. Cristo es más Cristo en otra iglesia. Me voy para allá porque allá hay un mover tremendo. Porque ellos piensan que Cristo es más Cristo allá que en otra iglesia. Que Cristo acá. Esa es la mentalidad. Escúcheme bien, estoy hablando de un sistema religioso que ha cogido al creyente y lo tiene ñangotado. Cuando nosotros, escuchen bien, nosotros dentro del reino tenemos que entender que el rey es el que elige a los ciudadanos de él. Escudriñe en cualquier lugar que haya un reinado o que se viva bajo los principios del reino, para que usted vea que los mismos reyes tienen la autoridad de decirle a alguien, este no pertenece a este reino. Jesús en la escritura, Pablo lo dice de esta manera, él nos sacó del reino de las tinieblas, de la oscuridad, nos sacó de allá y nos trajo a la luz admirable de él. Nos sacó de un reino para meternos en otro reino. Nos sacó de un reino, usted debería alegrarse, nos sacó de un reino para traernos a otro reino. Eso es lo que él ha hecho con nosotros. Ese es el deseo de Dios a través de su palabra y de la manifestación de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es que podamos entender que en él está la plenitud de todo lo que usted y yo buscamos. No está en otra cosa, no está en volver otra vez a matar cabra, benditos sean las cabras, cuiden la cabra y la de Bel y más todavía. Aleluya. Pero no está en el sacrificio de los animales, no está en el sacrificio de esto, no está en la penitencia. Porque, escúcheme bien, aún gente en el reino todavía viven pagando penitencia. Mire, yo creo en el ayuno y creo en la oración y la intercesión. Pero si el ayuno no tiene propósito, usted está dejando de comer. Usted no hace ayuno para guardar dieta. Ya dañó el ayuno. Ya lo dañó. El ayuno es algo que tiene que salir primero de su interior. Para usted entender que hay áreas en su vida que usted tiene que someterlas. Si hay algo que yo oro es por mi carne. Y no por la carne guisada. Ahorita los ancianos me entregaron un regalo y yo relajando le dije, ¿qué es esto? ¿Molleja con guineo? Y yo lucido, abrí el paquete y hasta Robert dice, no menee que se sale, Margarita dice, no menee que se sale el caldo. Y sorpresa, poner otra cosa adentro, ¿entiendes? Porque nosotros creamos cosas en nuestra mente y creemos que las cosas deben operarlas así. Escúcheme bien, a veces nosotros ayunamos por cosas que Dios nunca nos ha dicho que ayunemos. Y entramos en guerra que Dios dijo, nunca entre esa guerra, porque ya yo peleé la batalla por ti. Y yo le explico por qué. Porque a veces cuando Dios nos cierra una puerta, creemos que Dios está enojado con nosotros. Y no entendemos que a veces cuando Dios nos cierra una puerta, lo que Dios está previniendo es que usted se vaya por un abismo. Que detrás de esa puerta lo que hay un abismo. Y Él está previniendo que tú caigas en ella. Entonces, escúcheme bien, con todo el respeto, muchas veces, escuche bien, con mucho respeto, a veces utilizamos a Dios como un Rottweiler. Señor, vaya allá, que me están atacando, vaya y atáquelo usted también. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, escrito por su palabra, cumple con todo lo necesario para redimirte a ti y redimirme a mí. Fue el sacrificio perfecto.
¿Cuál es mi deber y mi posición como ciudadano del reino? Es caminar bajo la constitución del reino y creer la constitución del reino. Todo el mensaje de Jesucristo fue de reino. Todo el mensaje de Pablo es a través de la revelación del reino. Por eso Pablo puede enfatizar y hablar. Dice, pero Pablo era un hombre, pero era un hombre porque la escritura, escúcheme bien, esto no es un libro donde todo el mundo puede estar escrito. Es un libro donde la escritura dice que son hombres inspirados por el Espíritu Santo. Fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Y Pablo expresa la revelación del reino. Y Pablo tiene preocupaciones con el libro de Efesios. Pablo tiene preocupaciones con los Colosenses. Pablo tiene preocupaciones con Corintios, con Tesalonicenses, con todas las cartas que escribió para que entendieran que nosotros no podemos pensar igual, no podemos actuar igual, tenemos que vivir a través de la palabra. Y Pablo especifica claramente, dice, ¿sabe qué? Ni la carne ni la sangre van a heredar el reino de Dios. Si nosotros seguimos como esta mentalidad, escúchame bien, podemos ser pecadores educaditos. No podemos ser pecadores educados. Tenemos que ser ciudadanos del reino. Que obedecemos lo que dice la constitución del reino, que obedecemos la palabra del reino. David decía en el Salmo 119, la palabra dice, la llama bienaventurado a quien anda en sus caminos. En el Salmo 119, 3 dice, porque él limpia la vida. En el versículo 9 del Salmo 19 dice, él te salvaguarda de pecar. En el versículo 11 dice, él vivifica el alma abatida sobre las sendas polvorientas del desaliento. En el versículo 25 del Salmo 119 dice, y ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Otros versículos donde Pablo dice, donde David dice también que su palabra es lámpara a mis pies. Es la palabra de Él que me alumbra, me lleva. En un mundo de oscuridad como el que vivimos, solamente la palabra de Él es la que me guía. El mundo puede decir una cosa, Obama puede firmar una ley, te pueden hacer cualquier cosa en el mundo exterior, pero si en el mundo interior tuyo hay paz, porque tu palabra te produce paz, la palabra de Dios te produce paz, estemos quietos, confiemos. Que se caiga el mundo, pero su palabra la palabra se va a cumplir. Hay muchos cristianos aterrorizados con lo que está sucediendo hoy día. Mire, cuando deberíamos celebrar que el tiempo se está acercando. Debemos alegrarnos de que el tiempo se está acercando. Hay mucha resistencia en el mundo espiritual. Alegraos porque nuestro galardón viene de camino. Viene algo de camino. Yo le creo a su palabra. Él murió por mí, pero Él también viene por mí. Y cuando regrese, voy a regresar con un cuerpo glorificado, a gozarme de toda la abundancia de Dios. Lo que me faltaba va a ser añadido en aquel día. Yo le creo a Él. La palabra es verdad, amado. Hay dos cosas que necesitamos entender. Primero, la palabra es el camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la palabra es verdad. Jesús afirma, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. La palabra no es otro. Escuche bien, la palabra de Dios no es un viejo documento. Si usted llega a la edad de 70 años, a 70 años usted va a encontrar que Dios le sigue hablando con la misma palabra. La palabra trasciende tiempo. No importa dónde esté, usted la lee aquí, la lee en Canadá, Dios le va a seguir hablando a través de su palabra. Voy terminando. Ay. Escucha bien, ¿por qué todo lo que le he dicho es sumamente importante, amado? Número uno, porque no podemos vivir ajenos de la palabra. Y número dos, porque el que la recibe tiene la responsabilidad también de proclamarla.
Pastor Jiménez dijo algo bien interesante y poderoso que yo le he dicho en esta iglesia. En esta iglesia se habla palabra, ¿sabes? Y se da con versículos, se van bajo temas, se da todo eso. En esta iglesia nadie puede tener la excusa de que no ha aprendido nada. Ni tampoco puede decir, me estoy perdiendo ahí. No. Porque se le dice a la gente, traiga libreta, escudriñe, escriba. Pero mire lo que dice la palabra, y vuelvo a repetir lo que dijo él. Nosotros no podemos seguir engordando con palabras. Seguimos engordando y engordando y ensanchándonos y estamos preñados de palabras. Le podemos predicar a cualquiera con unas revelaciones increíbles. Pero la palabra necesita espacio para que se vacíe dentro de ti y tú se la puedes repartir a alguien porque es una responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Dar por gracia lo que por gracia recibimos. Tú conoces gente, yo conozco gente. A esa gente hay que hablarle de Cristo. A esa gente hay que decirle de Cristo. A esa gente hay que impartirle una palabra. A esa gente hay que hablarle de Cristo. Tenemos familia que ni le hablamos de Cristo. ¿Tú puedes creer eso? Mira, hace 32 años atrás, cuando yo conocí a Cristo, la familia de nosotros estaba en Puerto Rico, estaba desactivada. Y estoy hablando de una familia que viene de raíces sacerdotales. Mi tatarabuelo fue pastor, mi bisabuelo fue pastor. Mi bisabuela fue tremenda mujer de Dios. Mi abuela fue tremenda mujer de Dios también. Y en la casa estaba todo el mundo, en la familia estaba todo el mundo apagado. Se necesitaba una sola persona para activar otra vez la familia. Y 32 años atrás Cristo llegó a mi vida. ¿Y sabe lo que yo hice? Comencé a reclamar la palabra de Dios que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todos los días yo reclamaba. Y mire que mi abuelo era testarudo, mi abuelo era una persona que no creía en Dios, era ateo. Yo iba y lo ayudaba y él sabía que yo era una nueva criatura, que las cosas viejas habían pasado. Mi pastor me dijo estas palabras y aquí está mi esposa de testigo. Me dijo, tú te quieres ganar a tu familia. Escuche bien los jóvenes lo que voy a decir. Tú te quieres ganar a tu familia para Cristo. Él me dijo, comienza a hacer lo que antes no querías hacer. Y yo le dije, wow. Me dijo, coge una escoba y ponte a barrer en tu casa. Alaba lo que él vive, José. Daniel, alábalo ahora. Gloria a Dios. Vamos, Norvita, una escoba para que barran. A Juni, a todos. Me dijo, coge una escoba. ¿Y sabes lo que yo hacía? Me levantaba tempranito, porque antes yo me levantaba a las 12, a la 1, a las 2 y a las 3 de la tarde. Yo llegaba de la calle con unos arrebatos y un volteo, que eso era increíble. Imagínense las experiencias que yo tuve, que usted sabe, los que vivieron en Puerto Rico saben lo que yo voy a hablar. Usted sabe que en Puerto Rico, después que se cocinan, las madres todas cogen y raspan todo y lo ponen en un caldero, ¿verdad? Yo llegué tan loco una noche que me harté de eso y al otro día mi abuela, qué bueno estaba ese sancocho que tú hiciste. Y no sabía que era la comida de lo que sobró, las habichuelas, que si el caldo, el bistec, que si agua que le echó. Y yo llegué tan loco esa noche que me lo comí. Me dijo, qué bueno estaba ese sancocho, le dije. Me dijo, mira, canto de puerco, eso era la comida del puerco. Pues yo comencé a levantarme temprano. Y yo me iba para la cocina. Y cuando mi abuelito iba a desayunar, yo le ayudaba a mi abuela a llevarle la comida a mi abuelito y cogía la escoba y barría. Y cuando él me hablaba malo, yo iba al cuarto y me sentaba a llorar y empezaba a clamar, Señor, yo creo en ti. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y un día Dios hizo la obra. Porque me encargué de los negocios de mi padre y él se encargó de las otras cosas. Recuerdo que terminé en ese fin de semana para irme para un retiro en Mayagüez. Y mientras iba para ese retiro en Mayagüez, mi abuelito estaba postrado en la cama, con la espalda ya que no podía trabajar.
dispuesto a cerrar el negocio porque no podía ya trabajar. Pero ya yo lo tenía escuchando Radio Vida, gloria a Dios. Y vi una campaña de Gigi Ávila cuando Gigi Ávila dijo, si usted está escuchando allá en su casa y está postrado en la cama y usted cree la palabra que Dios está declarando en esta noche, ponga la mano sobre la radio. Yo voy a orar para que el milagro, gloria a Dios, cuántos alabas, sonríe, Cristo te ama. Y mi abuelo puso la mano sobre la radio y esa espalda hizo crack. Y por la mañana ya era otro hombre, se levantó porque esa noche cuando recibió el milagro, cuando recibió el milagro se tiró de rodillas a pedirle perdón a Dios y decirle verdaderamente tú existes. Y ahí su vida cambió. ¿Y quiere que le diga más? ¿Quiere que le diga más? Mi papá fue traficante de droga. Estoy hablando de un traficante de que iba de aquí a Walmart a llevar droga. Mi papá iba a Colombia y se tragaba la droga en el estómago. Papá me abandonó a 1 año de edad con mi abuelo y con mi abuelo. Abandonó a mi hermana también. Abandonó a mi mamá en los Estados Unidos. Abandonó a mi otra hermana en los Estados Unidos. Se convirtió en un delincuente. Tenía un grupo que se dedicaban con chapas de policías falsas del FBI, con gabanes y todo, se vestían, velaban a los traficantes cuando entraban, a todos los movimientos, para entonces dar una emboscada por la noche allá en Nueva York y quitarle droga, quitarle todo y dejarlos esposados como si fuera una redada del FBI. Todos esos riesgos se tiró mi papá. Pero cuando aquel viejito se convirtió, si fue pecador, dijo, me voy a convertir en el mejor predicador. Y eso de predicador no es que me voy a trepar, porque hoy en día tenemos un problema con la barquilla. Tenemos más evangelistas en los altares predicando que en la calle diciendo a la gente, Cristo te ama. La iglesia está girando alrededor de cosas que no están ordenadas por Dios. Los evangelistas están en la calle predicando. Los evangelistas le están diciendo, no estoy hablando de pastores evangelistas y líderes en la casa. Estoy hablando de la realidad de lo que el pueblo de Dios ha llegado hoy en día. Hoy estamos trayendo solamente profetas a los altares y tenemos los evangelistas encorralados también en la iglesia mientras el mundo allá afuera se pierde. ¿Sabe qué? La tragedia de Orlando no es culpa de los gays, es culpa de la iglesia que no está haciendo el trabajo. Y estamos en la iglesia dándonos pompa y somos la mejor iglesia, cantamos mejor, tenemos la mejor agrupación y el mundo afuera echándose canto. Familiar desperdiéndose, no le hablamos a la suegra, no le hablamos al suegro, no le hablamos a nadie. Pero venimos a la iglesia y gloria a Dios, aleluya. Con eso pagamos el voto. Mi papá comenzó a tener experiencias con Dios. Un día arrebatado se sentó en una silla y en aquella silla prende el televisor y lo primero que sale era una campaña evangelística del hombre que más critican, Benny Hinn. Que muchos critican a Benny Hinn porque vive bien. Pero ¿cuántos se atreven a ir a África y a tierras musulmanes y predicar la palabra aunque le metan un tiro a uno? Porque esa es la posición de nosotros los creyentes, que llegamos a un punto que los paradigmas que creemos nos opacan de que nadie puede llegar a un nivel así como ese. Yo bendigo a todos los hombres de Dios que proclaman la palabra. Si estoy en este nivel, Dios, pues aquí fue que Dios me permitió vivir con ustedes. A otros le permitió vivir en otra esfera. Yo no puedo criticar eso, gloria a Dios por ello. Pablo dice, de una manera u otra el evangelio es predicado. Dios se encargará de ello. Escuche bien, Benny Hinn está predicando en la escritura y le está diciendo, tú que estás sentado ahí, el Señor dice, tú vas a ser un gran evangelista de la gloria del Señor. El Señor te va a usar, te va a dar palabra. Y ese hombre comenzó a llorar y apagó el televisor del miedo que le dio.
Pero allá en Puerto Rico había un viejito que se había convertido, que decidió proclamar y dar por gracia lo que por gracia recibió. Había un hijo que sí había sido abandonado, nunca le guardó rencor a su papá, y allá en aquel cuarto clamaba por su papá: Señor, bendícelo, alcánzalo, haz algo en la vida de él. Yo no sé lo que él está haciendo ahora mismo, pero yo te pido la protección sobre la vida de él. Escuche bien, el problema es que nosotros vivimos tratando de vengarnos de la gente que nos han hecho daño, y después nos llamamos cristianos. Y cuando tenemos la oportunidad de tirar 2 o 3 palos en Facebook, lo hacemos para desquitarnos. Gloria a Dios, aleluya. Yo he aprendido a amar sin que mi corazón se me enferme. Y he recibido traiciones, he recibido burlas, y yo seguiré amando hasta que me muera. Si tengo que seguir amando a mis hijos, aunque mis hijos me desprecien. Si tengo que seguir diciéndolo a mis hijos aquí en la iglesia: tú necesitas cambiar, tú necesitas caminar diferente, lo voy a hacer. Yo prefiero irme salvo para el cielo y decir que yo soy cristiano y vivo al garete en la tierra. Tengo gente de esta iglesia que se han ido porque le he llamado la atención. ¡Qué gloria más profunda! Un día, mi papá se montó en un taxi. Él guiaba un taxi, se montó un hombre en el taxi. ¿Cuánto dice? En el Señor no hay coincidencia ninguna. ¿Cuánto? ¿Usted guió taxi? Los taxis, allá yo no sé, pero en los taxis en Nueva York, los Yellow Cab, tenían una ventanilla que la corrían para el lado para poder hablar con el que estaba atrás. Siempre está cerrada, a menos que el pasajero no se monte y el que va a guiar lo abra para hablar con él. A veces le ponen un amplificador y por ahí se hablan. Pero en los sistemas viejos, eso es lo que se hacía. Mi papá había dejado la ventanilla abierta. Y aquel hombre se montó en el taxi, metió la mano, le puso la mano en el hombro y dijo: el Señor te está llamando para la obra. Usted se imagina lo que sucedió en la vida de mi papá. Se bajó del taxi. Cuando miró, el tipo no estaba. Y si le parece increíble lo que oyó, prepárese para lo que le voy a decir. Fue llorando a donde estaba la compañía de taxi y dejó el carro. Se fue en el tren a pararse allá en la 250 donde nosotros vivíamos, donde él vivía. Se bajó del tren caminando, y cuando iba pasando por la esquina de una iglesia, el Espíritu Santo lo sopló dentro de la iglesia. Y ese día le entregó su vida al Señor. Fue tremendo evangelista, fue tremendo pastor. Y yo siempre recuerdo la vida de él en las buenas. Nunca trato de poner cosas malas que pasé en experiencias en la vida mía y de él para opacar la memoria de mi padre. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Cierro con estos versículos. 2 Corintios 5, 18, 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dígale a alguien: nos entregó, nos encargó. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, escuche bien, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto te convierte en un sembrador. Quiero parar aquí, porque hay muchas cosas en el mensaje que no las puedo decir porque el Espíritu Santo me llevó por otro lado. Pero quiero parar aquí con esto. Palabra que tú recibes es palabra que te hace responsable. Nosotros podemos vivir ajeno a lo que sucede en el mundo, y que alguien no pueda recibir una palabra de aliento y saber que Cristo es la solución. Yo no sé lo que esté pasando por su vida, de verdad. Y yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo no sé lo que a ella está pasando.